justo llegó Ignacio. Bien, dos personas más. Si esto no es chistoso, admitir todo. Ajá. Y como somos más de 20, todavía falta gente que llegue, pero va a quedar grabado, así que no hay problema. Entonces, el programa de la asignatura, este es el programa genérico, ¿eh? Después vamos a ver otra versión más explicativa. Es divertido que tengamos dos, pero este es el programa, como les digo, genérico, y después está aterrizado a lo que vamos a hacer en esta sección. En las dos secciones tratamos de que no difieran tanto, ¿eh? Entonces, esto es, pasemos a la parte interesante, que es contribución al perfil de egreso, entrega de conocimientos técnicos fundamentales de estructura referentes al diseño, ¿cierto? Estático. Resultado, entender los parámetros estructurales determinantes en el diseño de un edificio como generador de forma arquitectónica, ponderando las cargas estáticas que someten a los distintos elementos. Sí, vamos a hablar en torno a estos principios estructurantes de la forma, ¿cierto? Y desde ahí vamos a ver los contenidos. Después, en los resultados de aprendizaje específicos, reconocer las cargas que actúan sobre un elemento, obtener los parámetros que gobiernan el fenómeno de la flexión y obtener los parámetros que gobiernan el fenómeno de la compresión. Entonces, cada uno de estos resultados específicos están vinculados a las unidades. Entonces está la unidad 1, que llamamos tensiones, en el que repasamos los esfuerzos internos primero, para después enfocarnos en las tensiones normales, deformaciones y tensiones de corte. El concepto de tensión, ¿cierto? Es lo que vamos a revisar en la unidad 1. La unidad 2, diseño a flexión. Y seguramente les suena porque está íntimamente relacionado con el diseño del elemento viga. Una viga, ¿cierto? Es un elemento horizontal que soporta cargas transversales a su sección. Entonces, por ello se flecta. Entonces, vamos a estudiar el fenómeno de la flexión. Y en unidad 3, compresión. Y aquí aparece el famoso pandeo, ¿cierto? Que es esa deformación lateral producida en una columna a causa de la carga axial. Entonces, a no confundir flexión y pandeo, porque es muy fácil confundirlo, ya que los efectos geométricos son similares. Son deformaciones en el sentido transversal del elemento. Ya, quizá eso los hace tener algo en común. Y algo falta, sí, falta harto. Metodología de enseñanza. Metodología de enseñanza. Dice, clases de exposición, claro, respecto al fenómeno de la flexión y la compresión, aplicación práctica al diseño de vigas y columnas en distintos materiales, resolución de ejercicios en clase. Sí, vamos a tener una serie de ejercicios que van a aterrizar la clase teórica. Clase teórica que consiste en un video que ustedes pueden ver por YouTube, en que se expone el fundamento teórico de cada una de las clases semanales. Evaluación, pruebas parciales y trabajos. Puede que hagamos algún trabajo, no lo tengo muy claro. En principio no, como vamos a ver en el calendario, sino que vamos a tener unos trabajos prueba, digamos. Y la bibliografía es esto es importante, ¿eh? Lo que les decía, el libro del curso es de Riedel e Hidalgo, faltó ahí, son dos, Fundamentos de Ingeniería Estructural para estudiantes de arquitectura. Ediciones UC Santiago 2020.
edición 2011, creo que hay una edición más nueva, no me acuerdo, ya. Y otro libro divertido es el de Baixa, Forma Resistente. Ediciones ARQ. Quizá alcanzamos hoy a echarle una ojeada a los dos libros. En principio vamos a ver el primero, que es el fundamental, y quizá encuentro alguna parte del otro. Pero creo que debería estar en la biblioteca, no, habría que revisar, ¿eh? Entonces, vamos a compartir el siguiente material que se llama Programa. Un programa que explica un poco más en detalle a lo que nos vamos a dedicar este semestre. Entonces se llama Programa. Bueno, el calendario que vamos a ver ahora justo cambió porque tuvimos esta semana de, ¿cómo llamarlo? En que se aplazó el inicio de las clases, que originalmente era el 5 de abril, es decir, el lunes pasado, así que yo estoy esperando que la escuela emane algún tipo de resolución respecto a si se corre toda una semana o arreglamos de alguna otra forma el asunto. Entonces, ¿dónde quedó la cosa? Compartir de nuevo. Ah, pero alguien llegó. Admitir. Ya. Entonces, acá está el programa. Dice programa de la asignatura que ustedes deberían estar viendo. Programa de la asignatura Estructuras 3. Y tiene ese nombre de fantasía, diseño de elementos en flexión y compresión. Porque eso es lo que vamos a tratar de aprender, ¿cierto? Entonces, descripción de la asignatura. El curso Estructuras 3 entrega los conocimientos necesarios para la comprensión del funcionamiento de los elementos estructurales de manera óptima. Mínimo material, máxima resistencia. Y el manejo de métodos de cálculo sencillos que abstraen y resuelven los fenómenos estructurales inducidos por cargas gravitacionales. Es decir, este curso, como decía en algún punto del programa genérico, está encargado de el diseño estático, ¿cierto? Es decir, cómo la estática hace que se produzca la forma. Vamos a usar una palabra producir, cómo la estática forma a los elementos. Eso suena mejor. El diseño estructural se entiende como la relación entre los esfuerzos internos de cada elemento producidos por las solicitaciones y la resistencia dada por el material que constituye la sección de tales elementos. Es decir, por un lado tenemos fuerzas que solicitan a la estructura y por otro lado tenemos resistencia, ¿cierto?, del material que compone la estructura. Entonces, estructura es un concepto bastante abstracto, ¿no? Porque existe desde antes que uno la diseñe, ¿cierto? Porque si uno dice que hay solicitaciones sobre una estructura y con eso es que la diseñamos, hay como un estado primigenio en que la estructura es, pero aún no se conforma. Yo creo que ahí algunas de las complejidades que van a surgir en el entendimiento del diseño. Pero no olviden que esta relación entre lo que solicita y lo que resiste, en principio. Dice entonces, el diseño se entiende, claro. El curso se inscribe al estudio de los elementos sometidos a esfuerzos de flexión y compresión, ¿cierto? Porque hay otros fenómenos como, qué sé yo, torsión y bla, bla, bla. Nosotros en este curso vamos a ver flexión y compresión. La comprensión mecánica de ambos conceptos, es decir, flexión y compresión, será la base para obtener un diseño acorde a los principios de eficiencia antes expuestos.
Entonces, palabras clave, mecánica, que es la que ustedes deberían dominar hasta el día de hoy. Mecánica clásica, ¿cierto? Elementos, análisis estructural, esfuerzos internos, tensión de trabajo, material o materiales, resistencia, tensión admisible y diseño. Prerequisitos, bla, 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 ¿cierto? Este es importante, el horario, 9:40 a 11:10. Bueno, con la metodología de clases y el protocolo online, es que tenemos 1 hora de máxima de Zoom antes de ese receso que hay por cada módulo de la parte final, ¿cierto? Entonces, la clase generalmente durará hasta las 10:40, o eso es lo que debería ocurrir. Entonces, claro, esto es importante. Muchas de las clases, o prácticamente todas, son ver el video y solucionar las consultas en la sala virtual con Migo. Entonces, claro, se podría separar en dos. Ver el video y después llegar a ver consultas a la sala virtual. Entonces, el sistema de evaluación de la asignatura son 3 pruebas que ustedes desarrollan quizás las hacemos en grupo, no sé qué es lo que le acomode mejor, pero vamos viendo. En principio, claro, dice, en este caso hay un curso de radiocambio científico, es probablemente individual. Claro, era individual, pero ya está un poco obsoleto, encuentro. Ajá. Entonces, un ejercicio que trata de evaluar qué tanto han eh, aprendido, ¿cierto? De los contenidos que vamos a revisar. Y tenemos ejercicios en clase que eventualmente ustedes tratan de resolver junto con ver el, el módulo teórico de YouTube y que no será evaluado. Y su solución se presentará en la clase de ejercicios previa a cada prueba. Entonces, cada clase teórica va asociada a un ejercicio en clase que tiene un enunciado, ¿cierto? Que yo ya he preparado. Entonces, por ejemplo, la clase de tensión normal tiene su ejercicio de tensiones normales que ustedes usan para poner en práctica la teoría del concepto. 2. 2, ya no había un punto 2. Vamos en el 1. 2. Aprendizajes esperados, que los estudiantes comprendan los esfuerzos internos a los que son sometidos los elementos estructurales y que mediante las tensiones de trabajo en estos, es decir, en los elementos, obtener un diseño basado en los criterios de resistencia, tensión admisible y deformaciones que dependen de cada material y de las vinculaciones de los elementos. Bueno, el calendario lo vamos a ver enseguida. Después dice evaluaciones, cada una vale 1/3, ¿cierto? Y esta parte que a mí me gusta, que es la bibliografía. Tenemos una bibliografía mínima que consiste, insisto, en el libro, que yo diría el libro guía del curso, que es el libro de Riedel e Hidalgo, Fundamentos de Ingeniería Estructural para Estudiantes de Arquitectura. Un nombre bastante apropiado, ¿no? Y que de este libro vamos a estudiar el capítulo 3, coincidentemente con que estructuras 3, ¿no? Algo de relación ahí. Después está el libro de Meixas, que es el que yo les mencionaba en el programa genérico, que es Forma Resistente. Forma Resistente, lo bueno de este libro es que presenta los conceptos, pero con casos. Entonces, para los que se les da mejor el aprendizaje con casuística, pueden visitar este libro. Y después tenemos un par de libros más, que hay otro de Riedel, Diseño Estructural. Este es bastante más técnico. Tenemos
ahí llegó Francisca, tenemos material de arquitectura de Alejandro Aravena, que es un libro con, yo diría, anécdotas de la relación entre arquitectura e ingeniería, o estructuras. Chistoso igual. Después, Análisis Estructural, que es un libro completamente teórico, ¿cierto? Con métodos de cálculo para obtener eh, los esfuerzos de distintos tipos de estructura. Pero siempre sencillo. Después, diseño sísmico de edificios, bueno, ese en verdad lo vamos a ver más en el segundo semestre, en el curso siguiente, que es el curso que considera la acción sísmica y que la estudiamos en estructura 4. Ajá. Bueno, y así podríamos estar todo el día leyendo el resto. Échenle una revisión cuando tengan acceso al famoso USACH virtual. Acá están todos los... Descartes, sí, Galileo, son como acá se inició el análisis estructural o la mecánica. Acuérdense que Galileo fue el que fundó toda la discusión sobre la resistencia de los materiales, de hasta qué momento podía resistir una sección, rotura, fluencia y etcétera, temas que vamos a ver en este curso. Después hay una bibliografía complementaria, que no me acuerdo de qué se trataba. Ah, no, sí, el resto. Análisis de estructura, sí, estos son buenos, del profesor Heyman. Y después está este libro típico que es Estructuras o por qué las cosas no se caen. Siempre las bibliotecas de las universidades lo tienen, que es un gallo que cuenta, son como unos cuentos sobre estructuras, pero va explicando los conceptos de manera más coloquial, si se quiere. Y después ya no me acuerdo mucho cuáles son los buenos, pero son todos muy buenos. Bueno, está Jean Prouvé después, que ese yo creo que lo tienen que haber escuchado en algún taller. Con este tema de la fabricación en modular, ¿cierto? Y de estructuras simples, que están de acuerdo diseñadas al material, que es lo que también a principios del siglo XX fue lo que contribuyó a lo que hoy es el diseño y ingeniería estructural. Lo de la optimización, ¿cierto? De tratar de conseguir el elemento más económico, que en términos de forma arquitectónica se traduce a una cierta ligereza o liviandad de los elementos. Es decir, el cálculo permite que uno obtenga la sección menor, es decir, la más eficiente, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí. Esa es la pega del cálculo y el diseño estructural. Después hay una bibliografía japonesa porque los japoneses son los que trabajan de manera más fina ese famoso material que está tan de moda, que es la madera. Sí, porque yo diría que el siglo XX fue bastante discutido en torno al hormigón y el acero, pero la madera siempre ha tenido su capítulo, quizás el más antiguo, quizás las primeras casas, bueno, siempre está esta discusión de la primera casa, es un poco inconducente, pero claro, la madera siempre ha acompañado el diseño desde el primer día, ¿cierto? Entonces hay un montón de los japoneses, Shigeru Ban, el Kengokuma y el Ichigami, ¿cierto? Con esa, no me acuerdo lo que era, un museo parece que era, uno que tiene un montón de pilares de sección muy menor, pero como son tantos, pueden sostener la cubierta
Bueno, hay unos experimentos interesantes de estos gallos. Hay otro que hizo una mesa, ¿se acuerdan? Una mesa que es tan larga que se dobla al medio. Bueno, ahí al filo de la especulación. Y esta última parte tiene que ver con, claro, simbología y arte. Y por eso aparece este gallo Roland Barthes, el imperio de los signos, elementos. Sí, simbología porque siempre hay un lenguaje estructural detrás de los cálculos. No solamente una cercha, una viga enrejada, sino que también tiene algo que decir. Entonces ese discurso se puede entender con simbología y esta famosa manera de interpretar, ¿cierto?, los signos o las formas que uno construye. Por eso está al final, porque ya es una discusión que da paso a otro tipo de campos, creo yo. Por eso parece constructivismo ruso, ¿se acuerdan? Unos tipos que estaban experimentando con estructuras, pero sin saber formalmente a qué esfuerzos quedan sometidas sus propuestas, y etcétera. Al final aparece Caldera, que también está en el filo de lo que nosotros podemos estudiar, porque ya es móvil. ¿Se acuerdan de estas estructuras móviles, no? De Calder. Bueno, en el segundo semestre vamos a ver qué pasa cuando llega el terremoto, ¿no? Entonces, eventualmente algo se mueve. Vamos a darnos cuenta que nosotros podemos analizarlo sin que se mueva, pero introduciendo elementos que permiten, Sol Aravena, adelante, que nos permiten estudiar el comportamiento estático de una estructura que está sometida a un sismo. Pero no nos adelantemos tanto, quedémonos en estructuras 3. Entonces vamos a revisar el calendario. Vamos a cerrar esta cuestión. Se ha tenido la función C. Y hay más gente en la sala. Admitir. Ya. Ahora entonces, si me funciona, vamos a poder ver el calendario. A ver. Aceptar. Su conexión a internet es inestable. Bueno, vamos a hacer un truco. El famoso truco de dejar la cámara para después. Eso. Entonces yo ahora voy a compartir la pantalla y vamos a visualizar. Ahí deberían estarlo viendo, ¿cierto? Sí. Esto se llama calendario. Y tengo que cambiarlo, pero como les decía al principio, estamos a la espera de que la escuela nos indique si es que todo el calendario se corre una semana o si lo apretamos todo. ¿Se entiende, no? Todavía no tenemos esa información, producto del aplazamiento que sufrió el calendario con la semana que la universidad postergó, claro, y nos hizo no comenzar el 5 de abril. Pero, ¿qué es lo chistoso del calendario? Que cada semana tiene su clase individualizada. Entonces, dice clase, esto es lo malo, dice clase 1, 12 de abril, pero en verdad va a tener que ser el 19. Porque la clase 0, que es la de hoy, viene del 5. Entonces, en principio todo se corre, solo que no sé cómo va a ser el final, porque el taller ya tenía todo preparado y tenemos todos estos recesos y las semanas reservadas para taller y etc. Entonces no sé bien, claro, las pruebas eran en semanas destinadas a hacer pruebas de ramos teóricos, y no sé si esas semanas se van a correr o no. Pero no se preocupen, cuando lo sepamos, lo cambiamos.
y dejamos el calendario en su fase siguiente, ¿cierto? Entonces, clase 1, esfuerzos internos, viga simplemente apoyada. Clase 2, flexión, cargas, áreas tributarias, ancho tributario. Lo que les decía, es bueno relacionar desde ya la flexión con el comportamiento de una viga, ¿cierto? Vamos a estudiar vigas. Después, clase 3, tensión normal, tensión de trabajo versus admisible. Son todos conceptos que vamos a ir revisando en las clases teóricas de YouTube y después aclarándolas en la parte final de la clase con la solución del ejercicio y las consultas que ustedes tengan en la sala virtual. Y sí, esto, 3 de mayo, no, esto ya es el 10 de mayo, sería nuestra clase de ejercicios para la prueba. Entonces, cada prueba considera, así como ven, 3 clases. Entonces, la prueba 1 considera la clase 1, 2, 3. Tenemos una sesión de ejercicio la semana antes de la prueba. Y finalmente tenemos la prueba que ustedes desarrollan y que me envían. Algo me decían del buzón, los muchachos de Usage Virtual. Ahí vamos a ver cuál va a ser el mecanismo. Hasta el semestre pasado era por mail. Creo que por ser este el semestre, digamos, para mí de marcha blanca de la famosa plataforma virtual, puede que tengamos las dos instancias, ¿no? Que puedan guardarla en el buzón y que me la manden al correo, o algo así. Después de cada prueba viene el receso, y entonces en junio vamos a tener la unidad 2, que tiene la clase de formaciones, la clase de vigas de acero y vigas de madera, es decir, vamos a diseñar vigas de acero y de madera, y vigas de hormigón armado. Y con eso vamos a tener nuestra prueba 2. Y por último, la unidad 3, que es de compresión, como lo vimos en el programa genérico, ¿cierto? Tenemos la clase de pandeo, la clase de columnas de acero y de madera, y la clase de columnas de hormigón. Entonces, el curso está bastante estructurado en torno a cada una de estas unidades. Si se fijan, en vigas tenemos vigas de acero, de madera y de hormigón armado. En columnas tenemos columnas de acero, madera y hormigón armado. Este es análogo, ¿cierto? Es decir, hay un cruce entre los fenómenos y los materiales, que son la unidad 2 y 3. Y que evidentemente ocupa la unidad 1 como fundamento teórico, ¿cierto? Que son las tensiones y los conceptos básicos. Esfuerzos internos que ustedes tienen que saber calcular, ¿eh? Se supone que del curso de estructuras 2 ya están familiarizados con el esfuerzo axial, el esfuerzo de corte y el momento. Entonces nosotros vamos a usar eso para trabajar en este curso. Entonces ahora, continuando con la introducción, vamos a no sé si me están escuchando, sí, creo que sí. Vamos a ver el capítulo del libro, que como insisto, también va a estar en la plataforma. No sé, no me quedó muy claro al final. ¿Ustedes pueden acceder ahora a la plataforma? Porque a mí no me muestra los participantes. A ver, voy a tratar de... Yo entré ahora al campus virtual y como si entra, pero cuando coloco con mis cursos para entrar a alguno, no se puede pinchar. No funciona. A mí me pasa lo mismo, incluso no tengo los cursos actualizados todavía, tengo los del Entonces, año pasado. durante esta semana, no me quedó muy claro a mí, pero durante esta semana deberían tener acceso, así como yo tampoco tengo todos los cursos, entonces como que la están acomodando, ¿eh? Pero tengo una idea,
hagamos el sistema anterior. Pues yo les puedo mandar todo esto hoy día al correo, no sé si les acomoda. ¿Sí? Porque si no pueden entrar si no pueden entrar todavía al USACH virtual, esperemos a que al menos funcione, ¿cierto? Entonces, en esa espera, les puedo mandar este material del programa, el calendario y el capítulo del libro al correo. ¿Les parece? Sí, profe, pero yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo tengo un problema con mi correo USACH y estoy tratando de recuperar mi clave. ¿Ya? Entonces no sé si puede ser como al correo personal hasta que arregle esto. Pero es mágico esto, porque yo creo que si yo envío el correo y a ti no te cambian la dirección, tú vas a poder verlo igual, o tú decís que te van a cambiar la dirección. No, es que yo reseté mi PC y ahí no tenía la clave. O sea, no tengo la clave guardada. Entonces, a mí Entiendo. en el celular me pasó lo mismo. Entonces no puedo entrar el correo USACH. Sí, pero ¿cuándo tú crees que vaya a poder entrar al correo USACH? No sé hasta que me respondan el correo que envíe Encuentro- para que me puedan hacer. Sí, bueno, por ahora vamos a enviarlo y si en el peor de los casos, no sé, pues te lo puedo mandar de nuevo más tarde, pero no te preocupes tanto, porque esta semana solo vamos a ver el calendario y aparte el calendario todavía no está, no es el definitivo, y el programa. Entonces, Ok. de pronto, no sé, te lo voy a conseguir sin mucha la urgencia para ver el programa y el capítulo del libro y que de todas maneras tú lo vas a poder ver más adelante, no sé si mañana o pasado solucionan el problema, cuando podáis ingresar a tu correo. No lo encuentro tan grave. ¿Cómo lo veis tú? Y no sé, es que a veces se demoran en responder los correos. Yo espero que sea pronto porque no puedo entrar a las clases. Ahí me consigo los links para las clases. Ah, sí, ¿cómo entraste ahora? Porque me pasaron el link. Ah, pero qué fantástico. Sí, eso está bueno. Bueno, mientras vivamos en comunidad y funcione, puede que todos nos salvemos. Pero Ajá. sí, deben estar complicados los cabros de informática y etcétera. Aparte que ahora que están bien ocupados con lo del USACH virtual. Pero bueno, terminemos la presentación con el capítulo del libro que vamos a usar, que como les decía, es el libro de Riddle. Entonces yo voy a intentar acá compartirlo. Y entonces esto se llama, sí, entrar, no, compartir. Entonces compartir dice, ahí lo están viendo me imagino, y dice capítulo 3, no dice capítulo 3, pues. Aquí está en la tapa del, acá está, 3. Resistencia de materiales y diseño estructural. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es leerse este capítulo lo antes posible y, o sea, quiero decir que esto lo pueden leer, la idea es que durante el semestre entero estudiemos este capítulo, entonces hay varias formas de enfrentarlo. A mí me gusta esa en que se lo leen todos los días, pero pueden ir avanzando de a poco. Si se fijan, son 123 páginas, no es algo tan demencial, ni tampoco una brutalidad. Es breve, en verdad. De hecho, si tuviéramos el tiempo suficiente, podríamos leerlo entre todos, pero no es así la cuestión. Entonces ustedes lo posterior al envío, ustedes lo reciben y planifican cómo ir leyendo y aprendiendo el contenido que está explicado en este capítulo. Entonces dice, resistencia de material y diseño estructural. El objetivo del diseño estructural es proveer una estructura segura y económica. ¿Ven?
ahí ya está bastante claro cuál es el objetivo de la ingeniería estructural, ¿cierto? Y a fin de cuentas de la arquitectura, ¿no? Porque de alguna forma el diseño estructural sirve a el proyecto de arquitectura. Y la idea de este curso es que ese servicio tiene que ser visto como determinante en el diseño arquitectónico. Porque de lo contrario, no observar el proyecto de estructura de manera seria y rigurosa nos conduce a diseños arquitectónicos muchas veces inviables. Entonces dice, claro, el objetivo del diseño es proveer una estructura segura y económica para satisfacer una necesidad específica. Y va explicando. Entonces ustedes pueden leer, qué sé yo, donde quieran, esta parte que es introductoria, y de pronto llegamos inmediatamente a elementos sometidos a carga axial. Nosotros en el curso vemos primero elementos sometidos a flexión, y luego elementos sometidos a carga axial. Carga axial, que ustedes sabrán, se separa en dos fenómenos, que pueden ser de tracción o de compresión. ¿Cierto? Tracción es aquel estado de solicitación que produce estiramiento del elemento, y compresión es su contrario, ¿cierto? Es aquel estado de carga que produce, digamos, acortamiento de la dimensión mayor o longitudinal del elemento. Entonces aquí hay bastantes explicaciones de fenómenos, como por ejemplo la concentración de tensiones, que siempre ocurre en esquinas u orificios. Es muy ilustrativo el libro. Después, concepto de formación unitaria. Ley de Hooke, que es demasiado importante. Robert Hooke, científico inglés contemporáneo de Newton, enunció su ley general de tensiones y deformaciones, ¿cierto? Entonces, la ley de Hooke se traduce a que toda fuerza aplicada sobre un elemento está relacionada a una deformación. Es decir, todo se está deformando constantemente en, digamos, la naturaleza. Porque, como bien dijo Newton, todo está relacionado mediante fuerza, ¿cierto? Recuerden ustedes la tercera ley de Newton, acción-reacción. Toda fuerza ejercida sobre un cuerpo recibe una igual y de sentido contrario, ¿cierto? Igual magnitud y sentido contrario, que es la ley de acción y reacción. O sea, nada es gratis, ¿cierto? Entonces, cualquier fuerza que ustedes ejerzan, por pequeña que sea, va a producir una deformación en el elemento que ustedes están solicitando. Me imagino que muchos de ustedes están sentados en una silla ahora. Esa silla, sus patas se están eventualmente acortando, a menos que estén balanceándose en la silla y estén acortando solo dos patas, en este caso las traseras, porque las de adelante ya no están tocando el suelo. Entonces hay muchos fenómenos que hacen que el análisis estructural sea más complejo de lo que alguien podría pensar, porque debe ponerse en todos los casos de comportamiento de los elementos y principalmente en los casos más desfavorables. Aquí viene lo divertido, ¿eh? Algo que ustedes ya también sabrán de los dos cursos anteriores, que es que este curso traduce todo a un lenguaje algebraico. Entonces la ley de Hooke es finalmente P igual a K por delta. Entonces el libro siempre ocupa este método, que es el método, digamos, científico, que es que va traduciendo de un lenguaje a otro. Por eso que va explicando,
explica qué significa K en términos de más parámetros, ¿cierto? Ahí dice que K, para el caso de una columna o barra, es su área por el módulo de elasticidad y dividido por el largo. Entonces, finalmente todo conduce a que uno en un tercer paso puede calcular, hasta con numeritos. Se fijan acá, ahí está lo que digo, el ejemplo, ¿cierto? Que siempre va a continuar después de la discusión teórica. Entonces dice calcular la elongación de una barra de acero de 12 milímetros de diámetro y 3 metros de largo. El módulo de elasticidad es 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué es el módulo de elasticidad del acero? Habitualmente en promedio uno lo considera así. Y la barra está sometida a 3 toneladas, a una carga de 3 toneladas. Entonces es muy fácil, ¿cierto? Es bastante sencillo. Vamos a procurar de que este curso sea así, bastante sencillo, con ejemplos muy ilustrativos, más que intensivos, ¿cierto? Entonces la barra, que mide 3 metros, se deforma o se estira, digamos, casi 4 milímetros. Entonces esa es la potencia que tiene el curso, que nosotros vamos a poder primero saber cuáles van a ser las tensiones y las deformaciones en los elementos para así poder diseñarlas con la sección que haga que esas deformaciones sean admisibles, ¿cierto? Porque si ustedes diseñan un entramado de piso y se deforma 10 centímetros, ¿qué pasa? Porque se podría deformar 5 o 10 centímetros sin romperse, pero ¿quién querrá usar un piso que se deforma verticalmente 5 centímetros? No, es inadmisible. De hecho, de ahí la palabra, ¿cierto? Deformaciones admisibles. Nosotros vamos a tener que diseñar dentro de rangos de deformaciones admisibles. Todo se deforma, pero en el caso de una viga, la deformación no debe ser mayor que ciertos parámetros para que podamos utilizar ese piso, esa losa, ese entramado que está siendo sostenido por esa viga. En un concepto que llamamos serviciabilidad y que creo que el libro toca un poco más adelante. Acero en tracción. No nos va a ocupar mucho la tracción a nosotros este semestre. Ustedes igual léanla, pero es bastante sencillo lo que ocurre, ya que la compresión es más compleja porque aparece el fenómeno del pandeo. En ese sentido, la tracción es bastante graciosa porque siempre ocupa toda la sección en el estiramiento, ya que no hay pandeo. Para los que conocen someramente el fenómeno del pandeo, imaginen una columna que esté traccionada y otra que esté comprimida. Y si logran verlo, es que algo entienden. Acá hay uniones, de pronto aparecen los dibujitos, ¿cierto? Acá hay una cercha. Ahí me dice que su conexión es inestable. Bueno, el video por suerte queda íntegro. Cálculos. Vamos a hacer hartos cálculos este semestre. Madera en tracción. Pasemos a la parte viga, a ver si llegamos. Hartos clavos. Acá está, compresión, pandeo. Entonces, introduce con el fenómeno de la inestabilidad que no existe atracción, por eso el pandeo y la compresión nos interesan. Hay un momento en que la columna repentinamente se deforma lateralmente. Vamos a intentar saber en qué instante ocurre eso para una columna de sección y largo determinado. Entonces hay un gallo que se llama Euler, que por allá por 1750 está
este tipo de problemas, ¿cierto? Bueno, Euler resolvió casi todo en cuanto a mecánica y sobre todo al lenguaje algebraico. Él estableció casi todo el lenguaje algebraico que usamos hasta hoy. Eran gallos que trabajaban, no gallos serios. Entonces, acá está el concepto de momento de inercia, que es esa magnitud de la sección que se opone al giro de sus secciones. Y creo que por aquí debería estar el... No, más adelante está el mono clave. Diseño de columnas de acero, que esto lo vamos a ver en la clase 8 por ahí, o 9, ya hacia el final, justo antes de diseño de columnas de hormigón armado. Y vamos a cautelar de que no se nos pandeen las columnas. Columnas de madera, ahí hay un par de secciones posibles que uno puede armar, columnas compuestas, ¿cierto? Con dos o más elementos dimensionados, conectados entre sí. Diseño de columnas de hormigón armado. Y así es como llegamos finalmente a vamos a intentar diseñar elementos sometidos a flexión en la página 267. Entonces aquí es como vamos a comenzar el curso con el concepto de tensión normal. Acá explica cómo es que las secciones de una viga giran. A ver si yo lo... Creo que se puede, ¿eh? Sí, anotar. Anotar. Es que es muy divertido esto de dibujar. Ya, acá está. Si se fijan, a ver si lo logro. Parece que no. Algo le pasó a mí. Ah, se desconectó. Si es que tengo esta pizarra. Por ahí. Es simplemente para anotar. No quiere, ¿verdad? Va a haber que usar el mouse. Ah, es que se está instalando el tipo. No. Fíjense, entonces las secciones, al recibir una... Se ve mi lápiz verde, ¿cierto? Las secciones de la viga van a girar. Digamos que con un ángulo phi. Ahora sí, phi. Vamos a llamar phi a ese ángulo. Entonces, cuando la viga está sometida a, por ejemplo, esta carga, si se fijan transversal a ella, carga distribuida, digamos que se llame Q, que evidentemente que está en términos de, no sé, pues, toneladas por metro, o también puede ser kilos por centímetro. Unidades de carga distribuida, ¿cierto? Es decir, una fuerza en un largo. Entonces, la teoría básica de la flexión dice que al ser sometida a esta carga distribuida o lo que sea, en este caso, el tío Riedel dibujó dos fuerzas ahí, ¿se fijan? Si sometemos a esas dos fuerzas, lo que va a ocurrir es que nuestras secciones de la viga, las secciones transversales, van a girar entre sí, ¿se fijan? Ahí estas dos giraron también. En otro ángulo, que pueden llamar teta o lo que sea. Entonces las secciones giran entre sí, en torno a un punto o centro de rotación, que vamos a llamar C. Y eso es lo que va explicando en el texto el tío Riedel. Acá yo puedo borrar así, o puedo borrar todo. Bueno, da lo mismo. Borremos. Ah, es así. Ya. Sigamos entonces recorriendo este es como un paseo por el capítulo 3 que ustedes desde hoy comienzan, bueno, desde que les envíe el correo, que va a ser muy pronto, al final de la clase,
ustedes van recorriendo, se fijan ahí aquí explica cómo va rotando, ¿cierto? Y cómo se va produciendo este estiramiento, porque si se fijan, consecuencia de que las secciones giren, yo voy a tener compresión en la parte superior y tracción. ¿Se fijan? Esta magnitud BD aumentó respecto a PQ o a N0. ¿Se fijan? Que era, qué sé yo, imagínense que la original está en N0, al centro. Entonces, en el cordón inferior la viga se estira y en el cordón superior la viga se comprime. Entonces, todo esto es lo que vamos a estudiar con expresiones y parámetros para definir el fenómeno de la tensión normal, que es la tensión inducida por flexión, y en particular por este momento. Ahí llegó alguien más. ¿Cómo hacer para admitir ahí? Ahí está. Admitir. ¡No! Bueno, pero puedo poner compartir de nuevo y todo se solucionó. Sí, compartir. Ahí está. Entonces, como les decía, claro, ustedes van paseándose por el capítulo 3 del libro, que es el capítulo que vamos a estudiar durante el semestre. Entonces, conceptos como el momento en una sección, ustedes deben ser los campeones de obtener, ¿cierto?, el momento en una estructura sometida a cualquier solicitación. Es decir, los esfuerzos internos, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. A manera de repaso, ¿cierto? Entonces, después tenemos que diseñar la viga, elegir un perfil, verificar las tensiones de corte. Ahí está explicada cómo actúan sobre una sección, ¿cierto? Siempre en la sección transversal. ¿A qué le llamo sección transversal? Ustedes conocerán, ¿cierto?, la sección de la viga. En este caso, una doble T. Entonces, la sección transversal es la que soporta la flexión y el corte. Producto del momento y del esfuerzo de corte, que son los que nos van a importar al momento de diseñar la viga. Y bueno, después siguen ustedes, si se fijan, esta es la clase número 7, creo, o no, 5 o 6, que es diseño de vigas de acero y madera. Entonces, lo bueno de este capítulo del libro es que tiene todos los conceptos que nosotros vamos a revisar durante el semestre. Termina con vigas de hormigón armado, que es nuestra clase número, la última antes de la prueba 2, y que yo creo que es la parte de las más complejas del curso, porque el hormigón se agrieta y tiene dos fases, ¿cierto? La fase hormigón de concreto, quiero decir, y la fase acero. Y como vamos a revisar, y como quizá ustedes han escuchado rumores, el acero es el que soporta la tracción, por ende, si es que estamos en una flexión típica, como la que vimos en el esquema anterior, ¿dónde creen ustedes que nos sirve bastante el acero? En el cordón inferior, porque es el que se va a traccionar en vista de que el hormigón solo funciona la compresión, no funciona la tracción. Entonces esa es la gracia del material hormigón armado, que puede funcionar a flexión porque tiene el acero que le confiere capacidad de traccionarse. Mientras que el hormigón se va a comprimir. Es por esto que el hormigón de la sección superior va a actuar en compresión y el acero en el cordón inferior va a actuar a tracción. Ahora, vamos a nosotros tener que decidir cuánto acero y cuánto hormigón usar, y eso es lo que vamos a aprender en la clase número 6.
Y por supuesto hay ingente cantidad de ejercicios que ustedes eventualmente van a tener que desarrollar. No me acuerdo cuántos son, pero son bastantes, ¿eh? Entonces hay de pandeo, después de flexión. Claro, hay un par de reticulados, edificio, ahí están las vigas, el perfil, calcule qué perfil nos sirve ahí, sometido a tal, y etcétera, una viga de madera. Y en total son algo así como 66 ejercicios. Entonces ustedes leen todo el capítulo y durante el semestre hacemos los 66 ejercicios. Yo creo que con eso tenemos bastante avanzado. Y, ¿cómo la cuestión acá? Me puse a compartir, ¿no? Creo que sí. Que está acá. Ya, dejar de compartir, sí. Entonces, esa fue la presentación del curso. Les envío entonces el material. Ángela va a tener que solucionar su problema y yo espero que después de eso va a poder acceder a todo esto, a menos que se lo consiga con algún alma caritativa que siempre hay. Y no sé si tienen alguna pregunta. Hola, profe. A mí tampoco me llegan sus correos. O no. Ya, mi correo es david.quesada. Entonces, ustedes me envían un correo a esa dirección, yo les puedo agregar su correo a la lista. ¿Les tinca? Ok. Sí, sí. Esa es la solución más rápida que se me ocurre, mientras nos habilitan la plataforma, nuestra plataforma. Ok, gracias. ¿Otra pregunta?